Estamos en este nuevo proyecto de Jugando con Formas, a raíz de que eh, Eduardo Durán, aquí presente, escribió este libro hace ya, ¿cuánto fue? ¿2 años? ¿3 Tres años? años ya. 3 años ya. Y además, bueno, ya entro directo a la historia, ¿no? Sin más preámbulo. Hace 3 años yo venía regresando de una experiencia en el Monte Shasta y entonces me metí a un grupo de Facebook de, hasta se me olvidó el nombre de este grupo, era algo del Monte Shasta, porque conocí ahí a una persona que conocía a otra persona y que nos incluyó en este grupo de Facebook. Y yo lo seguía, eventualmente leía cosas, y un día leí que Eduardo Durán ponía ahí en ese grupo de Facebook en inglés eh, que había sacado este nuevo libro y que estaba muy bonito y tal, y que lo compartía, y creo que lo compartiste en PDF ahí en ese grupo, me parece. Mm, Creo que no, pero envié un link hacia el dónde obtener el libro. Sí, Sí, sí. entonces ya de ahí me interesó, o sea, en cuanto lo leí me interesó, lo bajé, lo leí en 2 patadas, así. En 2 días ya estaba el libro leído, eh, se los, se los platiqué a mis hijas, que se emocionaron un montón, se lo platiqué a mis alumnos lo empezaron a leer, todo el mundo, o sea, fue así, en mi medio fue un éxito. Y yo tenía, junto con Diana Medina y Eugenia McCarthy, mi programa de Restaurando al Ser, y te invitamos a que nos dieras una plática, ¿no? De este, de este libro, porque nos encantó. Entonces, enos aquí 3 años después, 3 años con, después. con 2 libros más, ¿no? Así es. Que están ya ahí listos para salir y que, bueno, pues, en fin, yo te seguí siguiendo en Facebook, interactuando un poco, y pues aquí estamos porque me interesa mucho, me gusta mucho el tema, me interesa mucho, es algo que está siendo muy necesario para el despertar, ¿no? Sabemos que estamos en un cambio muy importante de, de eras en este planeta Tierra. De hecho, bueno, también me conocen porque yo doy un curso que se llama Camino de Iniciación a la Edad de Oro, ¿no? Que transitamos por muchos de estos temas para que sea la conciencia de lo que está sucediendo, que no solo es algo que está sucediendo allá afuera, sino que te incumbe porque está sucediendo adentro de ti. Entonces, pues por eso es que me animé a hacerle la propuesta a Eduardo para que hagamos esto eh, demos a conocer esta información que es indispensable y que además va a llegar a quien tenga que llegar, donde tenga que llegar, ¿no? Entonces, pues me gustaría empezar porque tú te presentaras y nos contaras un poquito de esa historia, ¿no? Tan resumida o tan específica como quieras hacerla, porque tenemos tiempo, ¿no? De hora en hora vamos a cubrir mucho material. Sí. Eh, que nos cuentes un poco cómo es que tú llegas a esto, que es parte que me atrapó del libro, ¿no? El saber de dónde venías y a dónde llegaste, para que te vayan conociendo y vayamos explorando esta información. Vale, gracias, Ivonne. Me presento. Mi nombre es Eduardo Durán. Yo nací en Ciudad Juárez, en el norte de México, pero por cosas de la vida, ahora vivo en el centro de Europa. Bueno, mi historia es un poquito
rara para algunas personas, increíble para otros y pues para algunos es algo muy normal. Yo cuando terminé la universidad, soy ingeniero, cuando terminé la universidad en México, fui por una práctica profesional a Eslovaquia, que es en el centro de Europa. Y solo para que se entienda, en esa época, pues yo era una persona muy normal, un ingeniero con una mente súper lógica y yo no creía en nada, no, nunca he sido una persona religiosa, no, no me interesaba nada de cuestión de espiritualidad, y, y- pero algo que sí me gustaba mucho era viajar. Entonces, cuando yo viajé, cuando me fui por la práctica profesional a Europa, lo primero que hice yo comencé a viajar. Y solo para que los que se pregunten de dónde sacaba dinero, pues no, para que sepan, yo trabajaba, ahorraba lo más posible, yo me iba con mi mochila y, y hay algunas técnicas que aprendí de cómo viajar barato y pues era siempre de mochilazo, siempre pasaba muchas horas buscando vuelos baratos o de aventón y bueno, para hacer el cuento corto, eh, me hice un experto en viajar de manera barata. Y como viajar por Europa es muy fácil, pues empecé a viajar por toda Europa. Y la idea era que yo venía por una práctica profesional solamente por un año, pero en ese año pues yo empecé a viajar por todos lados, pero justo antes de que se acabara mi práctica, me prolongaron el contrato, entonces comencé a viajar más y el contrato me lo siguieron prolongando, entonces no paré de viajar. Entonces llegó un momento donde empecé a viajar por toda Europa y como estoy en un lugar donde está muy cerca de Viena, Budapest, Praga, que son aeropuertos grandes, pues eso me dio la oportunidad de empezar a viajar a muchos lugares alrededor del mundo. Y me fui por toda África, por toda Asia, Oceanía, viajé por todo el continente americano y prácticamente casi todos los países del mundo. Hasta esta época yo no entendía nada de espiritualidad, pero comencé a tener experiencias un poquito raras en mis viajes. Y creo que la primera experiencia diferente que tuve fue en Nepal. Y esto fue porque fue, como les dije, yo soy una persona, bueno, era una persona muy lógica y no entendía nada relacionado a la espiritualidad. Yo me estaría riendo de mí mismo si me escucho hablar ahora mismo. Entonces, mi primera experiencia en Nepal sucedió eh, porque, para hacer el cuento corto, me empezaron a llegar imágenes. Yo le llamo recuerdos y estos recuerdos fueron como tipos emociones y imágenes mentales que al mismo tiempo me dieron información que, como digo, yo les llamo recordatorios de a qué vine, eh, qué se supone que tengo que hacer y cuáles son algunas de mis razones por las que vine. Ujú. Pero yo no sabía cómo sacar esas palabras de mi cuerpo, no sabía cómo explicarlas, no sabía cómo buscar en internet, no podía traducirlas de mi cabeza para en internet. Entonces me costó un poco de tiempo poder encontrar las palabras adecuadas para describir los recuerdos que yo había recibido. Después de un tiempo, pues me empezaron a pasar cositas un poquito más raras que, bueno, una vez se me aparecieron unas lucecitas que me empezaron a hablar telepáticamente y me dijeron que tenía que hablar con mis guías. Y, y pues yo dije, bueno, yo sabía que algunas personas, bueno, solo yo estoy hablando desde mi entendimiento, usando mis propias palabras. Hay algunas personas que le llaman ángeles, hay muchos nombres para describir a estos seres de luz o cualquier nombre que quieran definir. Y bueno, me mostraron cómo hablar con mis guías, yo les llamo guías, y, y bueno, decir hay que hablar con mis guías, pues se habla mucho de eso, ¿no? Creo. Entonces, para ponerlo de manera sencilla, más que nada me tuve que enfocar en cómo observarme a mí mismo internamente, que en palabras sencillas sería como observar mis propias emociones, mis propios pensamientos, ya que como cuando tengo mucha actividad cerebral, que nos pasa a todos, eh, reducirla o estar consciente de ella
para poder observar qué cosas hay externas a nosotros. Es decir, una vez que te observas a ti mismo, que después podemos hablar con más detalles, pero en ese momento em, empecé a entrenar, a visualizarme, a observarme a mí mismo internamente y pude captar algunos mensajes externos a mí. Y eso fue como yo lo entendía, como yo lo entendía como mis guías. Y poco a poco fui recibiendo mensajes y ellos me iban guiando. Ahora sí ya se convirtieron en mis guías. Y ellos me guiaban poco a poco a personas que me daban un poquito de información para poder yo expresar esos recuerdos que había tenido y al mismo tiempo me llegaba información nueva. Después las cosas ya se pusieron un poquito más intensas y yo seguía viajando, pero pues ahora con la ayuda de mis guías. Y hubo un tiempo donde una vez mis guías me dijeron, olvídate bueno, lo que pasa es que yo siempre había viajado por 2 o 3 semanas y regresaba a Europa. Y una vez mis guías me dijeron, tienes que irte por un viaje largo. Y en este viaje vas a conocer a una persona que te va a ayudar mucho. Algunos días después, bueno, no fueron días, fueron algunas semanas, casi 2 meses después de eso, una amiga de Finlandia, bueno, para esto yo ya conocía gente de todo el mundo por los viajes. Una amiga de Finlandia vino a visitarme y ella también ha viajado de mochilazo por todo el mundo y estuvimos hablando de nuestras experiencias y de repente nos quedamos viendo y pensamos, hey, hemos viajado bastante, ¿por qué no nos vamos por un viaje largo? Ella me lo dijo. Yo dije, En ese momento yo no estaba relacionando totalmente con lo que me habían dicho mis guías, pero varios minutos después me di cuenta y dije, sí, vamos. Entonces ella estaba enamorada de Latinoamérica, ella quería ir a Latinoamérica, me dice, entonces vamos a Latinoamérica. Entonces, y de repente me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Como tenemos mucha experiencia viajando con muy poco dinero, ¿por qué no nos aventamos y viajamos sin nada de dinero? Y le dije, bueno, estás loca, ¿cómo lo vamos a hacer? Me dice, no sé. Y, dije, y bueno, ella me explicó que en Finlandia, donde vive ella, hay algo muy común que, como ellas son países fríos, los supermercados cuando desechan la comida en los contenedores, mucha gente va y pues toma la comida, que esto no funcionaría en países calientes como países calurosos como en muchos países de Latinoamérica. Después le dije, bueno, eso funciona en el norte de Europa, pero esto no va a funcionar en otros países. Y, y, bueno, de todas maneras dijimos, vamos. Pero cambiamos un poquito porque la idea principal era ir desde México, desde Tijuana hasta el sur de Argentina, sin dinero y decidimos grabarlo para hacer un documental. Y dijimos, bueno, estamos locos, pero pues vamos. Al final lo cambiamos y decidimos ir desde Alaska, desde el punto más alto de Alaska hasta el sur de Argentina. Y bueno, para no hacer la historia larga, practicamos un poquito primero en Europa para ver si era posible. Y para los que se están preguntando cómo lo hicieron, pues bueno, de aventón para el transporte, para el alojamiento, que es decir, dónde dormir. Contactamos amigos o hay páginas de internet donde puedes contactar gente y que te den un lugar en su casa donde dormir. Y esto yo ya lo conocía y mi amiga también, entonces no teníamos problema. El único problema era la comida. Pero comenzamos a ir a los restaurantes y les decíamos, como ya habíamos investigado y sabíamos que muchos restaurantes desechan comida al final del día porque no se vende, empezamos a pedirles que nos dieran un poquito de esa comida o no sé, frijoles, arroz y como no comíamos carne, pues era más fácil para los restaurantes. Y al final, pues bueno, practicamos por Europa, funcionó sin nada de dinero, viajamos por varias semanas y dijimos, bueno, esto funciona, vámonos. Viajamos, pagamos por el vuelo a Alaska y eso fue lo último que pagamos. Desde ahí, incluso en los aeropuertos no estábamos pagando porque hicimos una escala en Londres antes de llegar a Alaska y después llegamos a Alaska y así nos fuimos. Eh, Viajamos por toda Alaska, por Canadá, por Estados Unidos y estábamos a punto de irnos a México y esto fue durante varios meses y justo antes de entrar a México, bueno, una amiga de una amiga de un amigo y, llegamos a una colina que íbamos a hacer una caminata y había una chica. Cuando mis guías me dijeron que iba a conocer una persona,
que me iba a ayudar. Yo pensaba que esto iba a pasar, no sé, un chamán en México, un chamán en Perú o Bolivia. Pues no, esto fue una persona que se veía muy normal y esto fue en Estados Unidos. Eh, ah, Íbamos a hacer una caminata y apareció bueno, llegó una chica, no es que se haya aparecido, llegó una chica y, y dijo, solo dijo, mi nombre es Cristina y, y se, y empezamos. Yo no hablo mucho, bueno, hoy tengo que hablar mucho, pero en ese día, no sé por qué, yo empecé a hablar bastante. Y otra cosa es que empecé a hablar de mis guías y no sé por qué, yo nunca hablo de ellos y sobre todo no con gente que acabo de conocer. Pero esta chica Cristina pues no me decía nada, solamente se quedaba seria. Y al final de la caminata, ella me dijo que tenía un mensaje para mí, me dijo, Eduardo, cuando estés listo, llámame. Y dije, bueno, pues está loca, ¿no? Entonces, em, ya nunca la volví a ver, pero justo antes de irme a México, me acordé de todo lo que me había dicho. Investigué, lo único que recuerdo era su nombre, porque también me dijo su apellido, y la investigué en internet y descubrí que ella era una canalizadora. Entonces, para los que me imagino que mucha gente sabe que es un canalizador, pero para los que no saben, pues prácticamente es una persona que tiene la habilidad o, bueno, vamos a llamarle habilidad, de permitir que otro ser hable a través de su cuerpo. Y cuando yo vi esto, pues la llamé, encontré su número de teléfono y le llamé y le dije, pues estoy listo. Y yo no sabía para qué, pero dije, estoy listo. Y me dijo, pues ven, tengo una habitación extra en mi casa, ven y aquí empezamos a trabajar. Y fui, dejé el proyecto, dejé el viaje, dejé todo y fui. Y cuando fui, pues yo no sabía qué estaba haciendo ahí, pero yo estaba ahí y ya comencé a hablar con... habían varios seres que hablaban a través del cuerpo de esta persona, pero había principalmente uno, que su nombre es Atela. Y Atela era como el ser principal que organizaba quién hablaba y quién no hablaba. Y cuando llegué, pues hablé con Atela y ella me dijo, no estás aquí por coincidencia, ya habíamos planificado esto hace mucho tiempo, tal vez no lo recuerdas. Pues yo recordaba muchas cosas, pero no recordaba eso. Y, y bueno, empezamos a trabajar. Y la idea fue que empezamos a dar algo similar como lo que estamos haciendo Ivonne y yo ahora, pero no lo hacíamos en presencial y grabábamos videos, entonces como yo soy ingeniero, pues hacía toda la parte técnica y aprendí mucho, entonces yo estuve como en un tipo de entrenamiento por varios años y entonces Atela principalmente, pero no solo Atela, también otros seres que hablaban a través del cuerpo de Cristina se convirtieron en mis maestros. Entonces, pero principalmente Atela. Entonces, ellos me empezaron a mostrar algunas cosas, pero principalmente mi entrenamiento se basó mucho en cuestión de los pensamientos, que al principio pues yo entendí un poquito, pero no mucho, no los tomaba mucho en cuenta, pero porque yo les decía, yo todavía estaba en mi época de háblame de cómo es la vida en otras dimensiones y cómo son los extraterrestres y qué pasa en el mundo y casi no me daba información, a Tela en específico no me daba mucho de esta información. Ella me hablaba más que nada de cómo trabajar en mí mismo. Y ella quería que yo me Ujú. enfocara en cómo otras personas se enfocaran en sí mismos, que aprendieran de ellos mismos. Que en ese momento yo no lo veía como algo tan importante, yo estaba más interesado en entretener mi mente con ideas de qué pasa en el mundo. Y Atela me dijo claramente, va a haber un momento en el que te voy a hablar de todo eso, pero ahora no. Primero tienes que aprender de ti mismo, que aprendas a controlar tus emociones. Una vez que seas capaz de controlar todas tus emociones, te voy a hablar de lo que quieras. Y pues fue así, estuve en entrenamiento por varios años hasta que en teoría ya sabía muchas cosas en teoría, pero la práctica me tomó un poquito más de tiempo. Pero eventualmente pude hacerlo y esto fue justo cuando terminé mi entrenamiento, me regresé a Europa y, y decidí escribir el primer libro. La idea original del primer libro fue que yo quería hablar de lo que yo había aprendido en mi entrenamiento, que era a través de los pensamientos
cómo altera las emociones y cómo altera nuestra realidad, la manera en que vemos nuestra realidad. Al principio de mi entrenamiento yo no lo encontraba como algo tan interesante, es decir, no lo entendía, pero ahora puedo decir con mucha certeza que lo que Atela me estaba tratando de enseñar es, creo yo, que es lo más importante que una persona puede aprender. Pero al principio tal vez es difícil de poder observarlo hasta que uno lo entiende y lo puede ver internamente. Es cuando uno se da cuenta, esto es lo más importante que entender cómo es la vida en otras dimensiones y qué pasa en el mundo. Pero como me dijo Atela, yo escribí el primer libro y el primer libro yo originalmente, bueno, yo no quería escribir un libro, ni siquiera sabía nada de esto, nunca me lo imaginé, pero yo empecé a escribir mis experiencias y al final lo compartí con algunos amigos y me dijeron, tienes que sacarlo como un libro. Y después de un tiempo tomé la valentía y dije, bueno, aquí está, ya está público. Y el que tenga que llegar, que llegue. Y mis guías me decían, no, tienes que hablar de eso, sal. Y yo, pues no salía, yo me puse a escribir en grupos de Facebook. Ah, escribí un libro, aquí está. Y si lo quieren leer, encuéntrenlo. Y aquí lo compran en Amazon. Y fue así como finalmente ya entendí que si no hubiera hecho eso, no hubiera conocido a Ivonne. Después, y bueno, solo para mostrarles un poquito rápido, Ujú. este es el primer libro Ajá. y después, después de escribir el primer libro, bueno, algo interesante es de que yo terminé mi entrenamiento al final del 2000, más o menos como finales de 2018, casi entrando en 2019. Y Acela me dijo, si te quieres ir, solo tienes que estar consciente de que en algún momento tal vez vas a querer regresar o vas a querer estar en un lugar, porque yo estaba, bueno, como conocí a Cristina en Estados Unidos, estuvimos viviendo en Estados Unidos, pero en algún momento Adela nos pidió que nos fuéramos a un lugar caluroso porque algo iba a pasar en el mundo. Y terminamos yendo, bueno, después de muchos mensajes, pues sí, nos fuimos a México, a una casa en la playa que es cerca de Mérida, en Yucatán. Y pues estuve viviendo en la playa por mucho tiempo. Y cuando yo terminé mi entrenamiento, decidí regresarme a Europa y en el 2020 ya entendí lo que Atela me decía. Nunca me dijo qué estaba pasando, pero ella siempre me preparaba. Entonces me decía que me preparó, me decía, compra esto, haz esto, prepárate con esto, eh, pero nunca me dijo qué. Entonces lo sigue haciendo, nunca me dice qué pasa, pero bueno, ahora sí, lo que pasa es, ¿se acuerdan que les dije que primero tenía que aprender a controlar mis emociones y después me daban información? Pues ahora, como ya puedo controlar muy bien mis emociones, ya me ha dado, no solo a Tela, porque en realidad ella no me habla mucho de estos temas, pero hay otros seres que sí, y Ujú. me han dado la información que, no todo lo que pregunto, pero sí muchas cosas. Entonces fue cuando ya comencé a recibir información de qué es lo que pasa en otras dimensiones, qué es lo que pasa en el mundo. Pues fue cuando decidí escribir los otros dos libros. Pero hay algo que tal vez Ivonne no lo sabe, pero en el 2020 más o menos, cuando conocí a Ivonne, que tuvimos una plática juntos, me dice, fue una pregunta, una sola pregunta que me cambió todo y vino de Ivonne. Y me dijo, bueno, Eduardo, ahora sí, dime, ¿cómo podemos jugar con formas? Porque la idea del libro es jugar jugando con formas que lo que son formas son imágenes mentales de cómo nosotros creamos nuestra realidad. Entonces, es un concepto que yo he creado para mí porque no existe una palabra para eso, o al menos no la conocía cuando como les dije, yo no sabía qué palabras existían, entonces yo le empecé a llamar formas porque todo viene de formas geométricas. Y entonces Yvonne me dijo, ¿cómo jugar? Porque hablé de eso y un poco de cómo jugar con ellas, pero no con detalles. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que escribir otro libro con detalles. Y fue cuando escribí el segundo libro, que es Ajá. que prácticamente fue una gran motivación de la pregunta de Ivonne. Y
el segundo libro, que es Jugando con Formas 2, habla específicamente de la información de mi entrenamiento. Cómo, ahora sí, cómo jugar con formas, cómo observar la realidad, cómo nosotros mismos generamos nuestra realidad a través de los pensamientos que alteran nuestras emociones y a base de eso podemos observar lo que entendemos como realidad. Y bueno, es muy detallado, hay muchos ejercicios, meditaciones, incluso también hay ejercicios de cómo trabajar internamente, incluso de cómo canalizar. Yo aprendí a canalizar, solo que es un poquito diferente a como lo hacía Cristina, porque, bueno, hay muchos tipos de canalización, pero para hacerlo rápido, Cristina tiene unos canales, la gente normalmente nace con esto, y esto no es algo que puedas cambiar. Hay otros tipos de canalización que sí puedes hacer aunque no tengas esos canales abiertos, y eso fue lo que yo aprendí, y eso es algo que todos pueden aprender. No quiero que piensen que hay algo extraordinario en Eres mí. especial. No, 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 no soy especial para nada. Todos podemos hacer esto. Em, y esa es mi intención que tuve principalmente y bueno, creo que es algo similar a lo que estamos haciendo Ivonne y yo, mostrar información, compartir para que otras personas lo puedan vivir también. Es decir, siempre he estado ahí, es solo que nos distraemos en otras cosas que no podemos verlo. Entonces, más bien como traer la atención y decir, mira esto, y esto vale la pena, y te cambia todo, te cambia la experiencia de, de lo que entendemos como realidad. Entonces, si yo ahora, bueno, sigo siendo un ingeniero, sigo enfocado en mis cosas, pero tengo un trabajo como programador, pero yo lo llamo mi segundo trabajo porque mi trabajo principal es esto, es ayudar a otros, porque yo cuando empecé a tener los recuerdos, yo no tenía, o al menos no sabía dónde encontrar gente que me pudiera apoyar con esta información. Entonces yo quiero estar en servicio, como dice Ivonne, estar en servicio para otros, para decirles, esto existe, no tienes que creerlo como nosotros lo creemos, puedes creerlo a tu manera, visualizarlo como tú quieras, con las palabras que tú quieras, pero si estás abierto, aquí estamos en servicio. Y eso es lo que quiero hacer, ese es mi primer trabajo, y por eso cuando Ivonne me invitó a hacer este trabajo juntos, dije, sí, claro. Y hay otra cosa que yo le pedí a mis guías, porque mis guías me decían, bueno, ya escribiste 3 libros. Bueno, escribí 3 libros. eh, el tercer libro no está disponible todavía, lo voy a publicar el próximo mes, pero en español y en inglés. Los encuentran en Amazon. Si van a Amazon, ponen Jugando con Formas, se encuentran los dos. Y el tercero lo encuentran en abril del 2023. Y el, el tercer libro habla de algo prácticamente de lo que está pasando en el mundo. Mm, Entonces, si se quieren enfocar, yo no recomiendo leer el tercer libro sin leer el segundo. Eso es lo primero que escribí en el tercer libro. Si quieren leer, si quieren conocer la historia del mundo, de quiénes son estos seres, de por qué están aquí, bueno, está el primer libro. Si quieren aprender sobre ustedes mismos, está el segundo. Si quieren saber del mundo, bueno, está el tercero, pero el tercero está prohibido si no leen el segundo. Hay que controlar las ok. emociones primero para poder saber qué es lo que pasa. Lidiar con esa información, ¿no? Sí, que Mm. y bueno, no sé cuánto tiempo me tomó, pero eso es más o menos la historia y espero realmente poder compartir con la más gente que se pueda, junto con Ivonne, que Ivonne tiene su propia experiencia, tiene información similar, lo obtuvo de su manera, pero creo que entre los dos podemos proveer mucha información que al final otras personas pueden trabajar en sí mismas y tener una mejor experiencia de lo que entendemos como realidad. Ujú. Así es. Y pues esta es la idea de estas nuevas transmisiones, ¿no? Que pongamos ahí sobre la mesa esta información que es, como bien dices, está disponible para todo el mundo, pero como
tenemos este velo que nos ponen al venir a esta experiencia humana, que es normal, el velo es normal, pero se ha ido, pues yo digo que se ha ido calcificando, así como se nos calcifica la pineal y el timo, ¿no? Se nos calcifica este velo y de repente ya no vemos más allá, ¿no? De lo que está en esta supuesta realidad real, ¿no? Y bueno, la intención de esto es pues ponerlo ahí en la mesa y que llegue a quien tenga que llegar y que me gusta mucho esto que me dices de que con una sola pregunta, ¿no? Se abrió algo nuevo. Esa es mi intención en todo momento, ¿no? Que de pronto alguna palabra, alguna frase, alguna cosa despierta una memoria o despierta algo en ti que te permite empezar este camino de investigación de toda esta información y que ahora me parece que está súper padre que esté más a la mano porque ahora está ahí, ¿no? Antes, para mí fue difícil, yo empecé este camino en los 90, ¿no? No había obviamente el internet que hay ahora, no había estas plataformas tan maravillosas, ¿no? Era a través de mails, ¿no? Me suscribí a un servicio de mensajería y me llegaban los correos no sé si cada semana, cada 15 días, ¿no? Con información me lo devoraba, ¿no? Porque no había nada por ningún lado. Entonces Mm, ahora que está bien padre que esté esto cada vez más ahí de la mano y que las personas que, como le decía a Eduardo, que lo entendí en algún momento, ¿no? Todas aquellas personas que están precontratadas con nosotros estén, ¿no? Y se llegue esta información, ¿no? Quiero compartir un poquito nada más del índice, porque me parece muy interesante del índice del primer libro de Eduardo, porque a lo mejor si lo escuchas te puede todavía interesar más ir a comprarlo ahí a Amazon, ¿no? Que dice, el capítulo número 1 habla acerca de los números, ¿no? Muy interesante. Y tengo que decir que una de las cosas que más me atrapó del libro fue que está en un lenguaje súper sencillo, muy digerible, te va llevando de la mano, pues casi como niño chiquito, ¿no? De estos 2 más 2 son 4, ¿no? O sea, y así, sí, y lo vas entendiendo súper bien aunque sean conceptos supuestamente muy complejos, ¿no? O sea, en realidad estás hablando de física cuántica, este, de de una manera manera súper sencilla. simple, ¿no? Que eso Sí, está sensacional. Entonces, números, cómo nos han hecho que nos peleemos con los números, ¿no? sí. Nos Y lo han complicado un montón. sí, yo entiendo, bueno, cuando otra de las cosas raras que me pasaron fue que por alguna cuestión de la vida, a los 19 años, que es muy raro, yo terminé siendo un profesor de matemáticas en una preparatoria. ¿Cómo pasó? Bueno, pasaron cosas raras que de alguna manera me pusieron en la preparatoria y me dijeron, usted es el nuevo profesor de matemáticas. Y bueno, como yo estaba estudiando ingeniería en ese momento y me gustaban las matemáticas, todavía me gustan, me sentí muy cómodo, pero algo que me inspiró fue, si yo veía a los alumnos que no se motivaban mucho por las matemáticas y ya llegaban con esa condición de que no me gustan y no me van a gustar independientemente de lo que usted me diga. Y dije, bueno, yo lo entiendo, no te vengo aquí a cambiar nada, pero sí llegué a casa y me puse a pensar, bueno, ¿y qué tal si lo hago interesante para ellos? Tal vez no es que no les guste, es que se los han mostrado de una manera que no es nada interesante. Y me puse a investigar y bueno, a los 19 años esa investigación me ayudó a aprender mucho sobre números y de numerología, que era algo que a pesar de que yo no entendía, como les digo, a esa época nada espiritual, se me hizo muy interesante encontrar
cómo los números se relacionan con muchas cosas en nuestra realidad. Ahora lo entiendo muy bien y podemos hablar de eso después, pero en esa época, por eso comencé el libro así, porque, bueno, hubo otras razones de las que no he hablado, pero mis guías me dijeron, este tema de espiritualidad, como tú lo experimentaste, es más atraído por mujeres, porque es más fácil para una mujer, ya que tenemos los cerebros un poquito diferentes, para una mujer para poder entenderlo, porque una mujer no necesita muchas cuestiones lógicas para poder entender algo. Una mujer lo sabe y ya está, sabe que es real. Un hombre no, y yo lo experimenté. Como hombre, a mí me decían, bueno, es que el universo es así, por eso y aquello. No, 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 explícamelo con, con números. Claro. Y encontré los números. Entonces ahora pues me siento cómodo hasta hablar de, porque yo me puse a estudiar física cuántica y me metí en temas muy profundos que al final me di cuenta de que, no sé cómo decirlo sin insultar a nadie, pero estos temas están limitados, porque no, em, bueno, no están entendiendo algunas cosas correctamente que Adela y otros seres me explicaron. Y una vez que entendí esto, dije, es más sencillo de lo que uno piensa, porque yo al estudiar física cuántica me confundí más. Pero cuando yo estudié física cuántica desde el punto de vista de que me lo dio Adela y los otros seres, era muy sencillo y empezó a tener más sentido. Y sí me fui profundo y todo esto se puede explicar. Ahora, ¿por qué? Tal vez están preguntando, ¿por qué hay gente que no sabe esto? Bueno, yo tenía las mismas preguntas, pero esto sí se sabe, solo que está un poquito escondido a propósito. Eh, pero esto existe. Ahora, podemos ir hablando de estos temas poco a poco y con respecto a los números, que es el primer capítulo donde el primer libro, es ahí lo que fue más interesante para mí, sobre todo en esa época, que imagínense que yo tenía 19 años, que no entendía nada de espiritualidad, y si me hubieran dicho que los números están relacionados con cosas de espiritualidad, yo me hubiera reído, pero lo que sí descubrí es de que está relacionado con cosas de nuestro cuerpo, es decir, de cómo las mediciones de nuestro cuerpo tienen am, proporciones matemáticas y eventualmente llegué a un punto donde empecé a entender geometría y matemáticas y que todo está relacionado con espiritualidad y otros temas que no quiero meterme para, sino, sin explicar con detalles, pero bueno, yo aquí en mi silla, la parte de atrás, tengo este símbolo que pues es la flor de la vida y esto es pura geometría y números. Y yo lo descubrí, cuando lo descubrí, pues me puse a investigarlo, me encantó porque son puras números y geometría, pero después descubrí que este era un símbolo espiritual, que venía de... Pero en esa época, pues dije, o sea, yo agarré la parte espiritual y dije, no, no, no me gusta eso, pero sí me encantan los números y lo entendí y las proporciones matemáticas eran increíbles. Y ya cuando me empecé a conocer a Stella y me hablaba de creación, me hablaba de otros temas, decía, espera, 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 esto yo lo he escuchado de una manera diferente y ya me di cuenta que es lo mismo. Y esta información pues viene de Atlantis y bueno, no, me imagino que mucha gente ya sabe de esto, pero poco a poco vamos a ir hablando. No sé si Ivonne quieres decirle, Ivonne también tiene un libro, ¿por qué no lo mencionas? Sí, también escribí un libro. Este es iba a decir más terrenal, pero no tanto. Se llama Los Rostros del Cielo y habla de mi experiencia personal, ¿no? Mucho más autobiográfico, pero hablando de las enseñanzas, ¿no? Precisamente de haber aprendido acerca de las experiencias, ¿no? No solamente la experiencia como tal, como una historia, sino qué pasó con esa experiencia después cuando hubo un aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, también está interesante eh, precisamente poder empatizar con todos, ¿no? Sabiendo que pues somos seres humanos y estamos en esta vida y estamos transitándola igual, todos, pero que hay ciertos aprendizajes que nos ayudan muchísimo, ¿no? Ahorita que te escucho hablar,
me empatizo en la idea de que yo también estudié ingeniería, ¿no? Entonces, esta parte, y me gustaban muchísimas las matemáticas desde muy chiquita. Y en la escuela, no sé si a ti te pasaba, pero a mí me veían como bicho raro por ser amiga de los números, digamos. O sea, por saber matemáticas era como, ay, qué rara, ¿no? O sea, como te gusta. Y, Sí, y ahora, ya viéndolo, ¿no? Es como, claro, tenía que estar, es una información o algo que tiene que estar escondido, porque si tú lo entiendes, puedes tener acceso a información más profunda. sí, sí, eso. Bueno, y a la gente que no le gustan las matemáticas, no se preocupen, hay otras maneras de entenderlo. Y lo bueno aquí es que Ivonne como mujer y yo como hombre, creo que es una buena combinación para poder explicarlo, porque hombres, yo los entiendo perfectamente. Tal vez muchas cosas que estoy diciendo en este momento están diciendo, no, 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 no. Yo estaba en su posición, pero créanme, si yo pudiera regresar hace algunos años atrás, yo hablaría con esa persona que sería mi yo del pasado y le diría, vas bien, vas por buen camino. Te va a tomar tiempo, pero esto para mí es lo más importante. De todo lo que he aprendido, es lo más importante que he aprendido. Y esto no lo aprendí en la universidad ni viajando. Bueno, en- indirectamente sí, pero más que nada vino de información de seres que supuestamente no existen, pero una vez que ya acepté que existen, que me comuniqué con ellos, recibí la información que me ayudó para yo poder comprender este tipo de ideas. Hay otra cosa que me gustaría mencionar. Bueno, primero lo de las matemáticas, como dice Ivonne, que sí, yo también fui como el chico raro por gustarme las matemáticas. Y otra cosa también es de que bueno, yo crecí de manera normal, no tuve una vida normal, una familia normal, no tuve nada raro. La única cosa que sí fue un poquito diferente en mí es de que yo nunca, no he tomado ni una gota de alcohol en mi vida. Y no sé por qué, nunca me atrajo, nunca me metí en drogas, cigarros, nada. Y yo no sabía, claro que eso fue también un motivo de burla, ¿no? Que yo a veces iba a fiestas y me decían, pero no tomaba, pero sí me decían, bueno, pues te damos agüita para ti. Y sí fue como un tema de burla, pero ahora esa misma gente ahora me pregunta, me dice, güey, ¿cómo dejo de tomar? Yo, pues no sé, yo nunca bebí. Entonces, eh, pero y en cuestión de la información, o vamos a llamarla información espiritual, se le puede llamar de muchas maneras, pero esta información espiritual eh, suena como muy como abracadabra, hocus pocus. Pero no es así. Una vez que se entiende, tiene lógica, tiene sentido, y sobre todo para los hombres. Lo digo más bien esto para los hombres, porque una mujer tiene más sentido. Una mujer le dices, el corazón hace esto, y la mujer lo entiende. Y solo para entenderlo, los hombres somos más lógicos, usamos la parte izquierda del cerebro más, y las mujeres usan un poquito más la parte derecha, que en la época antigua, que es en el antiguo Egipto y cuando estaban los atlantes, y bueno, ya después nos metemos en cuestión de historia usaban la parte derecha más. Es decir, si ustedes, por ejemplo, van con una persona indígena, bueno, lo que pasa es que ahora muchas personas indígenas ya están mezcladas crecieron viendo televisión, por lo tanto se programaron su mente de cierta manera. Pero si, por ejemplo, hablas con una persona vamos a llamarlo una persona maya que no creció, que vivió que no creció como una persona promedio, sin televisión, sin nada de esto, lo que podemos ver es que esa persona tiene más imaginación, entiende la realidad de manera diferente. No es que estén locos y no es que sean menos que nosotros, es simplemente que su observación de la realidad es diferente porque lo que es natural para el humano es observar la realidad como antes, que era de la parte derecha del cerebro, y ahora por los condicionamientos psicológicos que hemos tenido a través de la programación de televisión, nos hemos hecho más de la parte izquierda, es decir, la parte más lógica, y por eso se nos complica entender a civilizaciones antiguas, se nos complica, es por eso que muchos antropólogos tratan de entender los símbolos y se les complica porque quieren entenderlo de una manera lógica cuando ellos lo hicieron de una manera diferente.
Pero bueno, esto lo digo nada más para que se entienda, sobre todo para los hombres, que los entiendo. Yo estuve en la misma posición que ustedes. Ahí solo hay que cambiar unos cablecitos por ahí para verlo diferente y se entiende todo muy bien. También hay otra parte que es la desinformación, y no me refiero a esto con la típica desinformación que dicen los medios de comunicación. Me refiero a que como este tipo de información espiritual, vamos a llamarle así, se está haciendo más popular y en algunos países como en Estados Unidos se está haciendo un gran negocio también. Hay gente que crea sus propias ideas para vender como algo nuevo. Entonces, esto ha generado, en mi opinión, muchísimas teorías o información que confunden más de lo que ayudan. Y esto fue un gran problema para mí cuando yo traté de encontrar información, pero mis guías me ayudaron en su momento para poder decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, no quiero decir que yo tengo la absoluta verdad. Les quiero mostrar y bueno, con Ivonne, lo que nosotros entendemos y ustedes deciden, esto me sirve, esto no me sirve, lo tomo, lo dejo y ustedes mismos podrían crear sus propias palabras no tienen que usar las mismas palabras que usamos nosotros, o lo pueden visualizar en su cabeza de manera diferente, pero compartiendo podemos, incluso nosotros podemos tomar algunas, no sé si dejan, por ejemplo, este video va a estar en YouTube, pueden dejar un comentario y tal vez no lo saben, pero podemos aprender de cualquier información que ustedes puedan compartir. Así como un día Ivonne me dijo cómo jugar con formas y me cambió muchas cosas. Un comentario de ustedes nos podría cambiar muchas cosas a nosotros. Y otra cosa que me gustaría también impulsar es que no traten de vernos como gurús o personas súper que les van a traer las respuestas a todo. Creo que no sabemos todo y está bien, pero Mm, juntos vamos aprendiendo. así así es, y simplemente creo que la intención sería poner sobre la mesa todas estas ideas para que las reflexionemos juntos también, ¿no? O sea, eh, no pretendemos tener como la verdad absoluta de absolutamente todo, ¿no? Porque no, porque somos humanos también, ¿no? Y que se preste a a la reflexión y a que podamos eso, platicar, ¿no? Y que sí sería muy importante la participación de todos ustedes que nos van a escuchar en algún momento. eh, que escriban, ¿no? Creo que yo no sé si sea y aquí voy a hablar de México en específico, no sé si sea del mexicano, que no escribimos, ¿no? Como que no sé en realidad que sea, si es como un poco de pena, de decir, no es importante lo que yo tengo que decir, no lo sé, pero creo que eso también es parte del aprendizaje y de lo que tenemos que ir transformando, ¿no? Para ir creciendo juntos, evolucionando juntos. Sí. Um, Otra cosa que he visto también es que cada vez que voy a México y pues bueno, me veo como mexicano y hablo, bueno, creo yo que no he perdido el acento, eh, pues me ven como una persona normal, pero el momento que digo, vivo en Europa, me ven diferente. Entonces, Ajá. eso lo entiendo porque de alguna manera yo también lo experimenté. Yo vi a extranjeros como diferentes y bueno, sí son diferentes, pero no. Entonces, eso sí me ayudó a entender que la realidad que se crea, y más que nada en México, que estamos programados a ver algo exterior o sobre tal vez americanos o europeos como algo superior. Y bueno, ahora que yo vivo aquí, pues puedo ver que no tiene nada que ver. Es decir, es solo una programación que tenemos en la cabeza de decir, hay gente que sabe más simplemente por el hecho de haber nacido en un lugar en específico o cosas similares. Entonces, tal vez yo recuerdo que cuando yo estaba viajando sin dinero, yo estaba viajando cuando iba viajando por Alaska, yo pedí aventón con un trailero americano y pues estaba hablando con él
y me decía, ¿qué estás haciendo? Y le expliqué lo que estaba haciendo. Y llegó un momento donde se queda serio y me volteé a ver y me dice, tú eres ingeniero, vives en Europa y estás aquí hablando conmigo. Le dije, pues sí, pero usted viaja por todo Alaska y es algo que casi nadie ha visto. Pero él se quedó sorprendido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo en algún momento también me di cuenta de que incluso los seres con los que yo les llamo seres de dimensiones superiores para dejarlo de manera sencilla, yo en algún momento los veía a ellos como especiales y bueno, sí son diferentes, sí son más evolucionados que nosotros, pero como ellos mismos dicen, no somos más que ustedes. Entonces, yo en ese momento me daba pena preguntar algunas cosas y ellos me decían, no, todo es un momento, si preguntas algo que no es el momento, nosotros te lo decimos y lo hablamos después, pero me obtuve más información y más preparación en el momento en que yo empecé a verlos como somos iguales, todos somos iguales. Y ese es el mensaje que nos gustaría dar, como estamos aprendiendo juntos y simplemente por decir, bueno, es que también cuando yo escribí el primer libro, mucha gente me veía como, oh, escribiste un libro. Pues sí, pero ni siquiera yo empecé con escribiendo en Word, en la computadora, algunas palabras que yo quería escribir y terminó en un libro. Entonces, un comentario en YouTube en algún momento se puede convertir en un libro, ¿no saben? Y bueno, eso es mi intento de motivación para decirles, cualquier comentario vale. Así es, así es. Y esto que acabas de decir me recordó cuando yo fui al Monte Shasta por primera vez. Bueno, solo he ido dos, pero esa primera vez fue muy impresionante porque fue de la nada, así, como bien dices, ¿no? Yo tampoco tenía dinero en ese momento para hacer un viaje así. Fue Diana contactó a alguien que iba a dar un curso ahí en el Monte Shasta, que el curso en sí no costaba nada, ¿no? Que solamente era que tú llegaras allá y era en camping, ¿no? Acampar ahí, cosa que yo nunca había hecho en mi vida, ¿no? Eh, ya para entonces yo ya tenía 50 años, yo jamás había acampado, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? Y esto fue en finales de julio, cuando Diana contacta a esta persona y el viaje era en septiembre. Y yo así de, pero se supone que este personaje que iba a hacer el curso tenía que preguntarle a la montaña si podíamos ir, ¿no? Entonces tú tenías que escribir y decir, sí, sí quiero ir para ver si la montaña te da permiso. Y entonces Diana mandó su nombre y el mío sin preguntarme, ¿eh? Ella decidió que yo también iba a ir y entonces puso y dijo, pues queremos, Diana Medina y Norman queremos ir. Pues al día siguiente le contesta a este hombre y le dice, ah, sí, sí, la montaña sí las acepta. Y yo, ah, pues qué bueno, me da mucho gusto que la montaña sí quiera que vayamos, pero no tengo dinero, o sea, no hay forma de que yo pueda ir para allá. Pero se quedó así dándole vuelta en la cabeza, dándole vuelta, obviamente había algo más atrás, ¿no? Yo creo que en ese momento mis guías que todavía no estaban tan reconocidos por mí han de haber estado atacados de la risa, ¿no? Este, y dije, empecé a pensar, ¿cómo sí puedo ir? ¿Cómo sí puedo ir? Y entonces le hablé a una amiga con la que acababa yo, tenía pocos años de volverla a ver, estudiamos juntas en la universidad, pasaron muchos años sin vernos, tuvimos un reencuentro y ella, pues ella trabajó por muchos, muchos años en empresa, en Hewlett Packard, ¿no? Ganó buen dinero sí, y la acababan de liquidar, ¿no? Entonces le hablé y le dije, oye, ¿te gustaría ir al Monte Shasta? Y me dice, ¿cómo? Sí. ¿Cuándo? Ya, ahora, en septiembre. Caía su cumpleaños justo en el viaje. Dice, "Ay, está bien padre y puedo pasar mi cumpleaños allá. Sí, claro.
Ay, sí, pues sí, sí me animo. Le digo, nada más hay dos detalles. Uno, tenemos que preguntar si la montaña te acepta a ti. Y dos, tú me vas a financiar el viaje porque yo no tengo ni un peso. Y me dice, va, sí, acepto. Y así, en cuestión de 15 días organizamos el viaje, nos fuimos las tres, Diana, Mirtala y yo. Estuvimos ahí en la montaña. El taller en realidad fue muy malo, muy, muy malo. No nos aportó nada más que el llevarnos para allá, ¿no? Y en algún momento dado, las tres olas nos subimos a lo más alto que pudimos llegar de la montaña. Tampoco es que seamos alpinistas, pero subimos lo más que pudimos y nos sentamos a hacer una meditación. Ya sabíamos, ya para ese momento, pues ya sabíamos que allá adentro está la tierra interna, que está esta ciudad llamada Telos, donde vive el sumo sacerdote de ahí que se llama Dama, y que ahí tiene su retiro etérico Saint Germain. En fin, ya nos habíamos informado de muchas cosas, ¿no? Y nos sentamos ahí y me pidieron Diana y Mirtala que yo les guiara la meditación y empecé a guiarla. Pues lo que fue saliendo de mi intuición, ¿no? De conectarme con la tierra, con el sol, en fin. Y de pronto empecé a recibir esta información, ¿no? Que obviamente venía de estos seres de la tierra interna, ¿no? Porque yo en un momento dado de la meditación empecé a agradecerles, ¿no? Empecé a agradecerle a la montaña por permitirnos estar ahí, porque era una energía súper bonita, así como si te abrigaran y te contenieran, te contuvieran. Y inclusive en ese momento empezamos a oír pasos alrededor de nosotros. Y ya después supe que ninguna de las tres quisimos abrir los ojos porque pensamos que eran turistas que estaban por ahí, ¿no? Y yo estaba muy conmovida y estaba dándoles las gracias, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Por favor, guíenos, ¿no? O sea, como ponerlos en este lugar que dices, como de ustedes están como muy arriba, ustedes lo saben todo, entonces ustedes guíenos y en una postura como de chiquitas, ¿no? Y su respuesta fue así contundente, ¿no? Nosotros les agradecemos a ustedes por estar aquí, por haber venido, porque ustedes son los que tienen un cuerpo físico con el que pueden hacer lo que tienen que hacer y la misión que tienen a partir de ahora la tienen que llevar ustedes a cabo, no nosotros. Sí, Nosotros no podemos hacer lo que ustedes pueden hacer. Ustedes son los poderosos y los que están en la tierra para algo. Y fue como, las tres estábamos verdaderamente así en lágrimas. Fue un momento tan especial y con este mensaje tan fuerte de sí estamos aquí para apoyarlos, sí estamos aquí para acompañarlos porque tenemos más información, una visión más amplia de las cosas, pero a final de cuentas los que lo están llevando a cabo son ustedes que están aquí en este mundo material. sí. Hay algo que me compartió, no fue Atela, fue otro ser. Es que Atela es muy, me habla de cosas muy bonitas, pero ella nunca se mete en otros temas, muy pocas veces. Pero uno de los seres me estaba diciendo, ¿sabían, ¿sabías que ustedes los humanos son un gran ejemplo en otros lugares del universo? Explícame eso. Y me dice, mira, al venir a la Tierra es una gran escuela, es como una gran lección y es una de las más difíciles, es muy complicado porque están ahí con todas las limitaciones que tienen de muchas cosas. Entonces, al estar aquí no es fácil, es decir, pasamos por muchas cosas, pero aún así decidimos venir. Ahora, me explicaron que hay ciclos, que después hablamos de eso, pero bueno, por ahora no, vamos a decir que hay ciclos y que
tenemos que, como es una escuela, tenemos que pasar lecciones y los ciclos son de muchos miles de años. Cada 26.000 años hay un ciclo. Entonces estamos terminando un ciclo y ellos me dijeron, a, a pesar de que están viviendo algo muy complicado, aún así pasaron la prueba. Y muchos seres en otras partes del mundo, del universo, ven esto y dicen, "Huh, si con todas las limitaciones que tienen, aún así los humanos pasaron esa prueba, nosotros podemos también". Y así es como nosotros solo por la experiencia estamos motivando a unos seres que ni siquiera sabemos que existen. Pero ahí está. Hablan de nosotros, así que nos podemos lucir. Exacto, exacto, que seamos, que eso nos motive a ser buenos ejemplos de vida. ¿No? Muy bien. Bueno, pues ya se nos termina el tiempo de esta primera transmisión de la premier de este programa Jugando con Forma. Eh, y bueno, pues esta es una probadita de lo mucho que podemos compartir con ustedes. Eh, para mí ha sido un placer. Eh, Siempre hay el miedo, por supuesto que siempre hay un miedo ahí de exponer, de ponerse aquí en esto, pero le decía yo a Eduardo y se los digo mucho a mis alumnas, ¿no? Cuando la misión es más grande que el miedo, te atreves a hacerlo y a ponerte, ¿no? Entonces, es un placer para mí estar aquí al servicio de la información, este, porque además me encanta y me late mucho y seguramente Eduardo y yo estuvimos en algunas otras vidas caminando por ahí juntos en diversas experiencias. Eh, y bueno, seguiremos compartiendo estos. Quiero decir que estos videos los vamos a estar grabando porque tenemos horarios bastante diferentes, Eduardo y yo, pero ya estarán listos los miércoles en la noche para que ustedes sepan que cada semana vamos a estar subiendo un nuevo video. Algo que Eh, quieran No, agregar. solo quiero agregar que como yo le estaba diciendo a Ivonne antes de empezar el programa, que Atala siempre me decía, tú eres un mensajero y Ivonne también es una mensajera. Entonces, los mensajes que estamos compartiendo no vienen de nosotros, nosotros somos solo los dos mensajeros. Y Atala siempre me dijo, sal y comparte mis mensajes. Si alguien tiene un problema, que vengan y me lo digan a mí. Entonces, ya saben. Aquí yo le llamo mi equipo cósmico, así es que mi equipo cósmico tendrá que responder lo que sea que ustedes quieran. Así es. Así. Bueno, y otra cosa, una palabra que me gustó mucho también cuando estábamos platicando ahorita antes de hacer la grabación, ¿no? Vamos a divertirnos, ¿no? Sí, Vamos a divertirnos todos juntos con esto y creo que esa es parte fundamental de la vida, ¿no? La diversión. sí. Y si tienen preguntas o algunos temas que quieran tocar, pónganlo en los comentarios y los vamos viendo en los próximos programas. Así es, así es. Pregúntenos lo que quieran. No lo sabemos, pues, como lo sabemos, y No si sí, sabemos. pues ya les contaremos. Exacto. Lo averiguamos. O le preguntamos a ellos. Exactamente. Preguntamos a ver si nos contestan. Bueno, pues muchas gracias.